Muy buenas pilotos, estas son las gafas FPV que más uso actualmente. Como veis son las DJI V2 y como siempre os he dicho, para mí son la mejor inversión que he hecho nunca en esto del FPV, porque la imagen que dan es una gozada en comparación a la analógica. Sí que es verdad, algunos pilotos dicen que tienen lag, pero bueno, yo he visto a gente pilotar en carreras con estas gafas y lo han hecho fenomenal. Yo al menos estoy muy contento con ellas y cada vez que paso analógico me echa para atrás. Lo siento por los que voláis en analógico, pero sí. Y bueno, pues estos últimos días veníamos con el tema de que estaban a punto de salir las V3 o como algunos las estaban llamando DJI Googles 2, porque el 1 se supone que eran la V1 y la V2. Se hablaba de que iban a ser unas gafas más pequeñas, más tipo Fast Shark, unas gafas con una definición 1080p en la pantalla, que serían con pantallas OLED, esto es más luminosas y con más contraste, e incluso, bueno, se hablaba de un nuevo sistema digital que igual no era retrocompatible con los anteriores sistemas. Esto es que igual no podíamos usar los anteriores VTX con estas nuevas gafas, lo cual sería una gran putadilla y le quitaría ventas, entiendo yo. En eso estábamos cuando hace pocas horas ha aparecido el tema de una filtración de DJI en la que se ve que va a salir un nuevo producto, el Avata, no Avatar, Avata, que se supone o se habla de que igual puede ser el nuevo dron FPV mini de menos de 250 gramos o bien pueden ser también las nuevas gafas V3 o Google 2, como queráis llamarles. Y en ello estábamos cuando de repente se han puesto a la venta en la tienda de Team Black Sheep TBS las nuevas Dominator Fast Shark Dominator HD digitales. Joshua Barwell ha hecho un pequeño vídeo sobre estas gafas e incluso ha comentado que se parecen mucho a las DJI. Yo desde luego cuando he visto el menú he dicho, este menú es de DJI. Tienes en el rec arriba lo que es la grabación en gafas, la grabación en la unidad de vuelo en los dos puntos. Te está dando también el mismo mensaje que dan las DJI sobre que no está grabando porque está en modo de power bajo o de baja potencia. Por otro lado, el OSD es súper parecido. Eso sí, cambia un poco el menú de pantalla, que ahora lo han puesto más futurista y más chulo. Y aún hay más. Encima, para el colmo, si vamos a lo que son los archivos de grabación de la SD, según ha comentado Joshua Barwell, los archivos se graban con la extensión Avata. Avata, ¿os suena? Es lo que os he comentado hace un momentito. Es lo mismo de lo que se está hablando sobre el nuevo proyecto DJI. Estamos hablando además de unas gafas pues muy del estilo Fast Shark, pequeñas, tipo las Fast Shark habituales, como las Dominator normal, que tiene una pantalla de 4/3, podemos usarla en 16/9 y además tienen una ruedita para poder configurar la distancia interpupilar y lo que son también las dioptrías. Eso sí, la SD como siempre en el interior, al lado de la nariz. El precio, pues unos $600, más o menos lo que cuestan ahora las DJI Googles V2. El feeling que han tenido los que las han volado es de que están volando pues unas gafas con una respuesta muy similar a lo que sería el analógico. Esto es con un lag muy bajo a pesar de que van en 1080p en alta definición. Pues bien, ya ha surgido la polémica en internet. Como veis en los pantallazos que os adjunto, la gente ya está diciendo que estamos ante las nuevas DJI V3, que por razones, digamos, de legislación y de importación de aduanas en Estados Unidos, DJI ha decidido empezar a comercializar sus productos en Estados Unidos al menos, ya veremos si en Europa también, es muy probable, con otras marcas, como puede ser, pues por ejemplo, como está haciendo con las cámaras ahora con Kadax, o incluso con la Air Unit, que ahora va como Kadax. Y en el caso de Fast Shark parece que podrían empezar a comercializar sus gafas de FPV a través de la marca de Fast Shark. De esta manera pues evitarían un poco los problemas que podrían surgir con la regulación americana. Comentábamos en el grupo de Telegram este tema y comentaba David, pues la calidad es malísima. Y es cierto, la calidad no se ve en principio tan buena como serían unas DJI, pero tal y como dice Joshua Barwell en su vídeo, todavía es una versión en desarrollo que es muy probable que vaya mejorando. No sé, en principio es algo muy interesante, ya veremos si se trata de las mismas, si DJI va a sacar sus DJI Googles 2 o V3 como sea o no las va a sacar, si las saca a ver qué precio, porque como haga la misma subida que ha hecho con el Mini 3, agarraos. Y luego también pues habría que ver en qué posición queda ahora HD0.
HD0 comentaba que están preparando unas gafas. No sé si las estarán haciendo conjuntamente con otro fabricante o qué estarán preparando, pero la verdad es que esto pinta muy bien. Por fin tenemos algo de competencia en los sistemas digitales. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Vamos a tener unas nuevas DJI V3, solamente las Fast Shark. Va a merecer la pena, nos interesa que Fast Shark empiece a colaborar con DJI o al revés, uniendo fuerzas, digamos unas buenas gafas Fast Shark con un buen sistema de transmisión DJI. No está mal como principio. Incluso se está hablando que esto puede ser el principio de una línea de negocio de DJI. La línea de negocio Avatar. Están hablando de que estas gafas pueden ser Avatar y puede llegar un Avatar 2, quizás un dron de menos de 250 gramos o un nuevo dron FPV o un dron para fotografía FPV, ya veremos. Pero todo esto sería ya en el segundo semestre, casi finales de año del 2022. Ya veremos qué pasa. Dejo abierto el hilo y abajo en los comentarios me decís a ver qué os parece, que para eso grabo este vídeo, un poco para abrir un hilo para discutir este tema con la poca información que hay de momento. Muy bien, muchas gracias pilotos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Postdata, vendo gafas de DJI FPV V2 y varios drones. Precio interesante. Dejadme mensaje si os interesa.